Lugar fantástico que es Tierra Mansa, es así, ¿no? Sí, Tierra Mansa. Efectivamente. Y una jornada que tiene que ver con, que es a nivel internacional, estamos hablando del parto respetado, ¿no? A ver, empecemos para que la gente sepa en qué consiste esto, porque uno tiene noción y se imagina el porqué, pero debe haber muchos factores que hacen a que un parto sea respetado, ¿no? Bueno, yo soy la dueña del lugar, pero le voy a ceder la palabra a Natalia, que es la partera y es la que Bueno, por ahí... Natalia, ¿tu apellido es? Idiart. Idiart. Yo soy licenciada en obstetricia, Uh-huh. residí en la UBA y justo estábamos hoy hablando de este tema, digamos, desde dónde arrancamos para hablar de parto respetado y el porqué de la Semana Mundial del Parto Respetado. Y nos remontábamos un poco a lo que pasó en la historia, ¿no? Antes los partos eran asistidos por parteras en sus casas o en casas de parto, estoy hablando de hace 50, 60 años atrás, no más de eso. A partir de ese momento, los partos se hicieron institucionales dentro del sistema médico y ahí fue cuando que las mujeres perdieron todos sus derechos. Uh-huh. ¿Y cómo se hace para que los gane de vuelta? Existe una ley. Por empezar, existe una ley desde el 2004 que es a nivel nacional, que justamente es la Ley de Derechos en el Nacimiento para padres y recién nacidos. Y después, bueno, la información. Es a partir de la información, del conocimiento de esta ley y de mujeres que nos movemos, que las mujeres pueden recuperar sus derechos y los niños también, las familias, porque esto va más allá de una sola mujer. Claro, porque no estamos hablando solamente de la cuestión de tener un hijo, sino de la cuestión de lo que se le da en un hospital, ¿no? Drogas que a veces uno no consensúa con el doctor, o el tema de cortarle el cordón umbilical, que no se lo deja un tiempo adecuado, y eso le puede provocar la episiotomía, las cesáreas innecesarias, las rutinas que le hacen a los bebés, las rutinas innecesarias. Pasó, digo, lo que es algo absolutamente natural hacer un negocio, porque en muchos casos más hasta... Se perdió el eje, como yo siempre digo, se perdió el eje de que el embarazo es un hecho fisiológico, forma parte de la vida de cualquier mujer. Entonces se pasó a como que el embarazo es algo patológico, que se asocia a riesgos y problemas en la salud, y en realidad no, es fisiología pura. Entonces como que ahí está también el tema, digamos, de donde se parte de... Lo que uno, a ver, hoy la escuchaba a Carla Conte con un periodista local hablando, bueno, que uno de sus hijos lo tuvo en su casa. Yo conozco acá también una mamá, hoy tiene 5 y creo que, si no me equivoco, los 5 los tuvo también en su casa, pero uno siempre tiene el miedo, lo que te preguntaba hoy Pressman, ¿no? La cuestión de si pasa algo, no hay un quirófano cerca, si... ¿no? Uno tiene ciertos miedos también. Sí, los miedos son lógicos, normales, pero lo que nosotros siempre decimos es: cuando vos ves la tormenta en el horizonte, no vas a esperar que te estén cayendo los rayos encima para irte, ¿sí? Y lo mismo pasa con la fisiología, digamos. Uno ve que las cosas, a lo mejor, los latidos fetales se están alterando. No vas a esperar a que realmente sea una situación grave para trasladarte. Se plantea, digamos, dentro del plan, en el caso de un parto en casa, ¿no? Existe, ¿sí?, un marco de seguridad. El marco de seguridad está dado justamente para que haya planificado un plan B, que es una institución cercana al domicilio para trasladarse, ¿sí? Entonces, eso por empezar. Y después, no hay nada que sea, como suelen decir, de un segundo para el otro. Vos ves que las cosas no están bien, o decís, bueno, esperamos media hora más y nos vamos. Hay situaciones que plantean, y además si son cosas de urgencia graves, se solucionan en la casa, no se espera, digamos. Nosotros estamos preparadas y llevamos equipo. Si es necesario ponerle un suero a una mujer, nosotros llevamos para ponerle un suero a una mujer. Si es necesario reanimar un bebé, nosotros llevamos equipo para reanimar un bebé y nos formamos con reanimación. Entonces, como que... O sea, tener un bebé en la casa no significa tenerlo solo, tenerlo con un equipo que ayuda. Estamos hablando de lo que es parto planificado. Un parto planificado es un parto asistido por profesionales de la salud que están preparados para tal. No estamos hablando de los partos no asistidos, digamos, que también se mezcla, ¿no? Sí, claro, ahí por entra eso es como bueno... todo en la misma bolsa, pero son dos cosas Hay totalmente gente que distintas. está decidiendo eso, partos no asistidos, por decisión propia, pero sabe a qué se enfrenta
De hecho, en Irlanda hay todo un movimiento de mujeres que están decidiendo que se van solas a parir, que es como más primitivo, si queremos. Claro. Pero ellas están convencidas de que eso es lo mejor para sus vidas y asumen eso con el riesgo con lógico responsabilidad también. o no. Está. Es lo que cada una, Sí. digamos, yo es algo que no haría, tampoco no iría a parir a un hospital, digamos, ¿no? Hay como otras, jamás se les ocurriría en su casa, ni siquiera planificado, digamos. Por suerte existen tantas opciones como tantas mujeres somos y queremos. Lo importante es que esa opción que nosotras elegimos sea respetada y que se nos den garantías de libertad en el parto y de nacimiento a nuestras hijas e hijos, sin violencia. Exactamente. Puede ser que en algunos países europeos se les da a elegir a la mamá de qué forma, cómo lo quiere, no sé si en cuclillas, si lo quiere en una con agua, en una bañadera, etcétera. Y es público como en Inglaterra. Es público, las mujeres no tienen que pagar para... Claro. No, eligen con quién y dónde. Sí, de hecho pueden elegirlo el mismo día. En Inglaterra, si ese día decidieron que prefieren quedarse en casa, llaman y te mandan una partera a tu casa, a tu domicilio. En Holanda también. En Holanda también. ¿Llegaremos algún día a algo parecido? Y es nuestro sueño, sí. No, yo creo que sí, que ¿Sí? todavía hay un camino largo por recorrer, pero creo que sí, que es Pero yo posible. creo que estamos a mitad de camino. Sí, No estamos tan lejos no como estamos tan 10 lejos. años No, atrás. Está bien. porque... Nuestras hijas parirán. Nuestras hijas ya están con... Yo tengo una hija que me acompañó en este proceso de ver cómo fue gestar a su hermano y que nazca en su casa y tal. Y mi hija está convencida de que no va a un hospital ni loca. Y tiene 11 años, digo, porque vio cosas y está muy sensible a cómo es. Entonces ya hay una semilla, ¿no? De lo que ya sabe que es violencia y de lo que no. Entonces de lo que no va a permitir. A ver, Carla, ¿cómo fue que te uniste al grupo de acá de Tierra Santa? Mansa, perdón. Tierra Santa, Tierra bueno, Mansa. me Si fui fuera para... Tierra Santa, claro. estoy en el Caribe, tomando sol. Tierra Mansa, efectivamente. Marcela se había contactado conmigo el año pasado, en realidad, y bueno, no se había concretado, pero a fin del año pasado nos encontramos haciendo un curso juntas con Michel Odent, que es un obstetra francés que desde los años 70 viene desinvestigando, digamos, la obstetricia y dándose cuenta de cómo la mujer paría mucho más tranquila, sola, en intimidad y en un espacio de confianza. Bueno, vino acá a Buenos Aires, acá a Argentina, logré hacerle una entrevista en la televisión pública y después fuimos a hacer el curso y ahí nos conocimos con Marcela. Y me propuso hacer algo para la semana del parto y sí, le dije que sí, obviamente. Obviamente, yo convenzo a todo el Nos mundo. juntamos hace un mes, hablamos 18 horas. Como si nos conociéramos de toda la vida. Sí. Bárbaro. Y acá estamos. Carla, contame un poco tu historia personal, que hoy la escuchamos en la radio. ¿Vos tenés cuántos chicos? Tengo una hija de casi 3 años y tengo una hija que no es mi hija, en realidad es la hija de mi pareja. Está bien, bárbaro. Con tu hija biológica tuviste en esta forma que planteamos antes, ¿no? Lo tuviste en tu vivienda. En casa, sí, exactamente. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Hermosa, hermosa, preciosa. Aparte fue como la culminación de un proceso que arrancó el primer día que supe que estaba embarazada y fue un proceso también hermoso de descubrimiento, de comprensión. Cuando recién hablábamos de la institución y de los miedos, a mí me pasaba en ese momento, que ahora un poco creo que estoy más calmada, pero en ese momento tenía pánico de ir a una clínica, terror. Me daba mucho miedo. Yo parí en plena crisis de la gripe A. Los bebés se contagiaban de la gripe en los hospitales y en las clínicas. Pero no solo por eso, o sea, me daba mucho miedo de que no se respetara lo que yo deseaba. Me daba mucho miedo no poder manejar la situación y no poder disfrutar del parto, que fue increíble, que lo disfruté tremendamente, que me dolió y me encantó. No, ¿qué le decís a aquellas mujeres? Pues hay muchas mujeres que tienen ese miedo, ese terror al dolor, vos decís, me dolió y me gustó. Y hay otras que le escapan en el sentido, hasta tratan de consensuar una cesárea con él. Me parece que hay que estar ahí y vivirlo y ver qué te pasa con eso. O sea, yo no sabía si me lo iba a bancar o no me lo iba a bancar.
creo que igual las mujeres venimos como muy entrenadas. No pasa, no sé, todas creo que hemos tenido dolores menstruales tremendos que hemos sufrido y esto no está tan lejos y estás viviendo el proceso de parto de tu bebé, entonces se vive con otra cabeza. O sea, el dolor de ovarios te querés morir. Y aparte, como decimos siempre, si fuese tan terrible el dolor de parto, seríamos todos hijos únicos. Sí, o sea, no, es algo que la mujer está diseñada hormonalmente, acá la licenciada puede ayudar. Yo le pondría otro nombre, no sé, me parece que el nombre dolor tiene una carga negativa. Claro. Y sí, es intenso, es profundo, te partís, digamos, por muchas veces. Esto, ¿viste? Como que te abrís y das paso a otra vida. Pero justamente se utiliza la palabra dolor, y que es tanto dolor y sufrimiento, es como que dolor, sufrimiento, parto. Y en realidad es el momento más maravilloso de la vida de una mujer, poder parir y dar vida a su hijo. Sí, de hecho socialmente la frase fue un parto, algo terrible, ¿no? Sí. Y parir no es terrible, es lo más maravilloso que nos puede pasar a las mujeres. Sí, no sé si es dolor, intensidad, profundidad, que ayer me decía, justamente hablaba con una dula, y sí, me parece que como que habría que cambiar de usar otra palabra que no sea dolor. Y para ir también esperar ahí ver qué te pasa, ¿no? Porque realmente puede haber mujeres que no se lo banquen y elijan otras opciones, y mujeres que no. A mí, no me parece bueno tenerle miedo a eso y preparar otra cosa porque no te vas a bancar el dolor. Fíjate, porque hay opciones, obvio que hay opciones. Puedes ir a una clínica que te dan una un poco con el cuerpo, ¿no? Es amigarse con el cuerpo y amigarse con nuestro ser femenino, digamos. Estamos todas preparadas para parir, no es una ciencia, ¿no? Nuestro cuerpo tiene para eso. La farmacia que tenemos adentro es maravillosa, vamos largando hormonas que van adormeciendo dolores y... Igual hablemos de que esto es en estas circunstancias, si estamos en las condiciones que nosotras buscamos para parir, si estamos acostadas en una clínica que no te puedes mover, sin poder moverse, acostada con un suero, con un goteo de oxitocina, eso duele mucho y es sufrimiento. Digamos, lo puedo contar. Y hablando del sufrimiento, digo, ¿cómo se puede modificar? Porque también hay, y no es leyenda, sino que sucede como un maltrato a la parturienta generalmente. No es leyenda. No, por eso no es leyenda. Todo el tiempo. Pero ¿y por Callate, qué? empujá, Claro. no grites, le vas a hacer mal a tu bebé, mamita gordita. O si sos muy jovencita, si te gustó, bancatela. Si te gustó, bancatela, tiene que salir. Es una cosa... Eso sucede permanentemente en instituciones privadas y en instituciones públicas. Sí, pero bueno, habría que bajando una línea de alguien, no sé quién, un Ramón Carrillo que no está. Existe otra ley sobre violencia, digamos, sobre violencia de género. Dentro de esa ley de violencia de género existe lo que es la violencia obstétrica. Y justamente lo que habla es todo esto, denunciar todas estas situaciones de maltrato, desde el gordita, mamita, de callate, pujá, desde el ejercer poder a través del miedo. Le vas a hacer mal a tu bebé, eso es. Si gritás, le vas a hacer mal a tu bebé. Pujá porque se muere. Digamos, o pujaste mal. O pujaste mal. O no dilatás. Si me permiten, para ir cerrando con la dueña del lugar, simplemente para preguntarle qué es Tierra Mansa. Bueno, Tierra Mansa es un espacio donde yo invito a la gente siempre que vengan a aliviar su cuerpo, que se vengan a encontrar con su cuerpo, porque ellos tienen herramientas para soltar las tensiones. Lo importante es conocerse. Es un lugar donde yo invito a eso, a que la gente venga a encontrarse con sí mismo, a reconocerse como ser único y que lo que necesita él, ese ser que viene. Y así tenemos también las clases que se denominan embarazo y nacimiento eutónico y otras cositas que yo aporto. Embarazo y nacimiento eutónico es un tipo de clase que su fundadora es Frida Kaplan, que con Natalia ahí fue donde nos conocimos. Y le ofrecemos a las mamás y a los papás herramientas de autoconocimiento, donde el papá y la mamá aprenden a elegir, nada más y nada menos. Y ahí salen cosas raras como esta charla de hoy. Quien te habla, la autonomía atravesó su ser y empezó a elegir cosas que hacen bien y no pare más. Bueno, aparte es un lugar fantástico, hermoso. Sí, no es que sea la dueña, pero sí es lindo. Sí, es mi corazón, Tierra Mansa. Bueno, muchísimas gracias y ya comienza la charla. Sí, ya empezamos. Estamos llegando tarde.
mi abuela paterna, todas las abuelas de toda la gente que está acá, todas las mamás de los hombres que están acá. Yo no quiero que pase esto en mi país, yo quiero que le pase esto a mi hija. Y bueno, así es una forma de sanar algo que yo tengo 40 años y yo siempre escuchaba que mi mamá, cuando yo nací, lloraba porque era nena. Y yo pensaba que era porque quería tener hijos varones nada más. Y un día me animé a preguntarle y ella me contó de que no quería que yo sea nena porque yo iba a sufrir lo que se estaba sufriendo cuando nació. Si bien después me contó que fue el parto más lindo que tuvo porque fue el más rapidito, eso no significa que ella no estaba sufriendo, porque todavía se acuerda de lo que sufrió. Mi mamá fue la primera mujer que parió en institución, mi abuela parió a sus hijos en su casa, rodeada de mujeres. Y el último lo parió de culo, algo que hoy es imposible en Argentina. Entonces la idea mía es sanar un poco este dolor que durante muchos años sentí, esto de ¿qué es esto de que no puedo ser mujer? Y bueno, y así me animé a ser mamá y así me animé a parir a mi hija. Iba a una cena programada, pero preguntando, logré conseguir una obstetra que me dijo, no, vamos a parto normal. Dentro de las posibilidades no me fue mal, no me fue tan mal. Pero cuando seguí investigando me di cuenta que me había ido bastante mal. Conocí a mujeres que les ha ido muy bien porque han elegido empoderarse y parir como las mujeres sabemos parir, fisiológicamente, con respeto y con intimidad para la familia que está viniendo. Así que empiezo presentando a Carla Conte, no necesita mucha presentación, pero sí les puedo decir que más allá de lo que conocen todos, es una gran mamá, es una mujer poderosa que ha elegido parir como ella quería. Y es dura. Y es dura. Natalia Lidiar, nos conocemos de un par de años, somos las dos, estudiamos con Frida Kaplan, que fue la señora que traje el año pasado. Es partera, se formó en la UBA, es licenciada en obstétrica, como dije, y es partera independiente y tiene un proyecto con otras parteras que se llama Naciendo en Casa. Y Verónica Díaz, que la conocí el año pasado en la presentación de su libro, que editó acá, que se llama El beso mamífero, que es el libro que nos cambia la vida a todas las mujeres cuando lo leemos. La escuché y dije, uy, yo soy muy parecida a ella. Y le invité y vino. Y acá va a aportar mucho sobre lo que vamos a hablar. Así que bueno, yo ya presenté, era el pajarito que dices. Así que, ¿por qué hay una Semana Mundial del Parto Respetado? Y hay una Semana del Parto Respetado porque esto que vimos, yo sé por qué llorar. Y porque nos pasó a todas o porque muchas llegamos así al mundo. Entonces el nacimiento es algo que no solo las mujeres parimos, sino nuestros hijos nacen o nosotras mismas nacimos. O sea, hay algo que hacemos todos, es nacer. Y entonces este video muestra cómo decidió esta sociedad que vamos a venir al mundo, que esta sociedad nos recibe así, negando los derechos de las mujeres, haciéndonos sufrir, porque hablamos recién afuera que el parto no es doloroso, o duele, pero es un dolor, una intensidad que se vive con felicidad porque está llegando nuestro hijo o nuestra hija. Sin embargo, en las instituciones el parto sí duele porque ponen oxitocina sintética, porque te pinchan, porque no te dejan mover, y que esa situación es cotidiana y es producto de la decisión de un sistema que decide por cuestiones económicas, ¿no?, que no vamos a esperar a Natalia 24 horas en un trabajo de parto porque la cama hay que usarla, ¿no? Digo esto porque el eslogan o el lema de este año es los partos y la economía. El nacimiento de la economía. Y esto que tiene, todo tiene que ver con todo. Y a medida que ciertas situaciones de la economía mundial se aceleran, los partos se reflejan en los partos. Entonces no es que las mujeres siempre sufrimos y parimos así. Eso que dice Marcela. Mi mamá y mi papá nacieron en sus casas. Mi mamá fue la primera de toda una generación ancestral en parir a una institución.
con mis hermanas me llevo 12 años y 9 años. Ellas nacieron en los años 50 y principios de los 60 en una cama de hospital, acompañada a mi mamá por su propia madre. Cuando yo nací en el 70, nací en una sala de hospital con episiotomía. Mis hermanas tomaron enseguida la teta. En esa época había el calostro, era mala palabra, y no había no me amamantaron enseguida. Y entonces también es cierto que esta aceleración de la violencia en el parto, esta salvajada que vemos acá, no es tan antigua, es bastante moderna. Sin embargo, nosotras las mujeres de esta generación y las más jóvenes sentimos como que eso que pasa en los partos, eso que vivimos ahí, es natural. Y como no queremos pasar por eso, queremos programar una cesárea. Entonces, queremos salir de una violencia y nos metemos en otra violencia. Porque una cesárea es un corte, es una cirugía que atraviesa muchos músculos, acá la compañera lo sabe, y es que nuestro hijo, si es necesaria, nos salva una vida. Cuando no es necesaria, es arriesgarnos a una cirugía mayor y a nuestro niño o niña a que pase por una dosis de anestesia muy alta, que en muchos casos no le viene nada bien. Entonces, queriéndonos sacudir de una violencia, nos vamos metiendo en otra. Entonces, bueno, mirar y ver, tomar conciencia, vamos a hablar de la ley de parto respetado. La ley existe, es lamentable que se regule a través de una ley el respeto. Pero, muchachas, si nosotras no tomamos conciencia de que eso que pasó en el video no es natural y no tiene que pasar, y no reclamamos que no pase, aunque esté la ley, no se va a cumplir. Nosotras también tenemos que hacer algo distinto a lo que hizo la chica. La chica del video va a una entrevista con un obstetra, el obstetra la maltrata un montón y sin embargo decide seguir con ese obstetra, ¿no? Nos pasa a muchas. Y también pasa que aunque nosotras estemos muy conscientes de lo que queremos, una vez que entramos a la institución, como la vaga cuando entró ya bajó del camión, ya no puede respirar, como decía Citarrosa. Entonces tenemos que ir como haciendo un caminito previo. Así que... Se hizo de noche. Y yo que no quería hablar. Pueden venirse algunos un poquito más para adelante porque hay mamás con bebés. Pero por eso edito libros. Por eso edita libros. Claro. Por eso edito libros, porque es una manera, una herramienta individual que una se lleva a su casa. Permite abrir cabeza, conocer otras cosas. Mucho del camino que transité a partir de el primer nacimiento, que fue hiperviolento, ahí aprendí y mucho de lo que yo fui aprendiendo luego fue por la transmisión de información que se dio de otras mujeres, libritos que van circulando. Ese librito de Michelle Odent circuló tiene muchos libros buenos, pero este en particular es un libro que queremos mucho porque las mujeres lo hemos leído durante generaciones de fotocopia, porque acá no estaba. Así que ese es mi lema, y pariremos con placer. No nos olvidemos de Casilda. Bueno, Casilda Rodríguez es una autora española que está muy loca y la queremos mucho, que es una mujer que nos hace como una historia, de por qué el dolor en el parto, y qué origen tiene. Entonces habla desde un lugar que a mí me gusta mucho, que es el lugar que es muy político. Ella da una explicación política de por qué a las mujeres se nos puso la imposición de que el parto debe doler. Nos cuenta esta historia, por qué hace 5.000 años la mamífera humana empieza a tener dolor en el parto cuando el resto de las mamíferas no tienen dolor. Entonces, si ustedes quieren saber, tienen que comprar un libro. Entonces es muy interesante lo que dice ella porque da una explicación. Bueno, no sé con quién hablamos hoy, que decía, bueno, ¿por qué pasa? Creo que con el señor periodista.
que decía, ¿por qué pasa que esta bajada de línea de que las mujeres tienen que sufrir en el parto? Bueno, la respuesta que tiene Castilla, y me gusta tanto, es que porque hay un sistema de opresión intergaláctico que se llama patriarcado, que comenzó a organizarse hace alrededor de 5.000 años atrás, que si además le sumamos un sistema económico de explotación, es perfecto. O sea, ya tenemos a las mujeres, que son las que reproducen la fuerza de trabajo, las tenemos sometidas, domesticadas, disciplinadas, y al fruto del nacimiento, que va a ser la futura fuerza de trabajo que yo necesito para que el sistema funcione, la tengo domesticada en el nacimiento. Todo esto porque el lema de este año tiene que ver con la economía. Entonces, esto del nacimiento es un acto trascendental, porque de ahí nacemos. Nos cambia la vida para siempre, pero además hay todas estas cuestiones sociales, políticas y económicas que se entremezclan. Entonces, algunas que nos vamos enganchando porque nos cambió tanto la vida esto y nos abrió tanto la cabeza, nos vamos como metiendo, investigando, así que hago, creo que mi mejor servicio, el que me sale a hacer, es el de buscar el texto que me parecen y gastar mis aguinaldos en imprimirlo, en editar. Así que, bueno, Bueno, continúo un poquito, dale, con el tema de lo que es la Semana Mundial del Parto Respetado. Viene, no sé cuántos años antes, pero 12 años que a nivel mundial se viene dando esta situación de que hay una semana que se dedica para hablar de algún aspecto que tiene que ver con el nacimiento humano. Y hablábamos hoy a la mañana, cuando veníamos y todo el transcurso antes de llegar acá, de por qué habíamos llegado a esta situación de que tenga que haber una semana en donde se habla de los derechos del nacimiento, de un parto respetable. Esto es a nivel mundial. Este movimiento comienza en Francia. Entonces hablamos un poco de esto, de la historia pero junto con todos estábamos en la mesa comiendo, y contó la historia esta de su madre, de su abuela, de su nacimiento. Bueno, como que ahí está la raíz, y en este video que después vimos fue como dijimos, es esto, por esto justamente nace todo este movimiento que es a nivel mundial, ¿sí? Durante toda esta semana va a haber eventos en todo el mundo, donde vamos a estar hablando de exactamente el mismo tema. Y nacimiento, siempre arrancamos antes, estamos arrancando siempre antes, pero en todos lados, esta semana se nos va de las manos, ya necesitamos un mes entero, porque... quería esto como hablar de qué fue pasando años anteriores, ¿no? Porque no sé si ustedes tienen conocimiento de qué se habló años anteriores, si existía este movimiento, nunca les llegó nada de información. Bueno, el que yo me acuerdo ahora fue uno que fue no separar a mamá y bebé, ¿sí? No separar. 2008. Que no nos separen. Esa fue la campaña, que no nos separen, ¿sí? Otra episiotomía. Otra de exactamente, episiotomía. Mamiferemos el parto. Eso no significa. Mamiferemos el parto de la uno, ¿no? No, fue cuando le hicieron juicio a Michelle Odell por hablar de parto humanizado. Ah, pues. Se dijo, no humanicemos. Se habían ofendido un poco. Yo soy humano y así. Entonces dijo, mamiferemos el parto. Y ahí nació mi palabra favorita, que es parto mamífero. fisiológico y no respetado. Por eso, respeto les quería. Querida Carla, puja por favor. No, eso no es eso. Sí, No sabés, la maternidad es un hotel 5 estrellas. Depende de la tela que te trenes. No les respeto tampoco. Pero bueno, digamos, fue primero esto de no separar, ¿sí? Que las primeras 2 horas de vida principalmente el bebé esté en contacto con su madre y pueda estar prendido a la teta, y no en una nursery o neonatología controlando la temperatura, cuando no hay mejor lugar para un bebé que el pecho de su madre. Entonces ese fue uno de los años. Otro año se habló de la episiotomía, ¿sí? La episiotomía como una forma de mutilación femenina, como una marca que hace el sistema de las mujeres, digamos. Vos ya pasaste por esto. Se equiparó la episiotomía con lo que es la ablación de clítoris en África. Que me dicen, oh, bueno, ¿sí? A nivel antropológico la episiotomía tiene el mismo significado. Y se habló en la Semana Mundial de Parto Respetado en todo el mundo. En todo el mundo.
Muchos hombres hablaron de esto, muchas mujeres hablaron de esto. Después, otro año, se habló de las cesáreas innecesarias. Las mujeres que parimos estamos en vías de extinción. Ese fue el lema de la Semana Mundial del Parto Respetado, que ese fue 2009. No, 2009. 2009. 2010. No, 2009. No, pará. El año pasado fue 2010. Sí, estaba puérpera, yo no sé cuándo. Claro. Estábamos puérperas. Estábamos todas, estábamos puérperas, las tres estábamos re puérperas. Sí. Se habló de esto de las cesáreas innecesarias, ¿sí? De cuándo realmente es necesaria o necesaria, cuándo no. Los típicos chamullos, ¿sí? No sé, como un clásico. No dilataste. Doble vuelta. Especular. Yo me acuerdo cuando yo inicié mis prácticas en la maternidad, ¿verdad? Hay 30 partos por día, así como si nada. Lo primero que me sorprendí es que los bebés nacían con circulares. Nacían por parto. No, por parto vaginal nacían con circulares de cordón. Y yo dije, chavo, eso era siempre mentira. Como que fue lo primero que me llamó la atención, que los bebés con circulares nacían por parto, ¿no? Sí, re loco, pero digo, vos siempre escuchás, cesárea, ¿por qué? Tenía circular. Como que ese es la típica, que tiene circular no nace. Y no, fue lo primero que me sorprendí, que sí nacía muy grande. Bueno, sí, la ecografía que diagnosticando macrosómicos y después un bebé de la peli muy chiquita. Sí, hay millones. Siempre la culpa es de las mujeres, que son muy chicas, o que generan bebés muy grandes, o que no pueden dilatar. Siempre además hay como una carga. Y se fue. Y el año pasado se refirió más específico a esta ley, que venimos a contar un poco hoy, que fue donde quieras, con quien quieras y como quieras. ¿Sí? Vamos, esto se refiere a que la mujer elija dónde lo va a querer tener. ¿Sí? Lo puede elegir tenerlo en su casa, en una institución. Todavía no existen casas de parto, pero no me cabe la palabra que en un poco tiempo va a haber que pueda ser una opción para que las mujeres elijan, ¿sí? ¿Con quién? Que puede elegir tanto como una partera como un médico, ¿sí? ¿Y cómo? Si quieren, a ver, las mujeres solas, digamos, una mujer, si se la deja libremente elegir, nunca va a parir acostada. Yo no vi ninguna mujer parir acostada, en condiciones fisiológicas, dejándola que haga lo que quiera hacer, nunca. 4 patas, cuclilla parada, arrodillada, pata volando, pata para arriba, ¿no? Pero nunca acostada, ¿sí? Entonces como que eso fue el año pasado. Y este año, como decía Vero, lo que es el nacimiento y la economía. Se llevan el folletito los chicos para que lo vean. Sí, tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Pero bueno, sí, también ya la ley de la que vamos a hablar hoy. ¿Alguien leyó la ley? ¿Alguien conoce ya de antemano la ley? Yo la leí ahora con esto, en realidad, para... La ley es una cosa recién de la ahora otra. Ahora con esto que venía en la semana, entonces empecé con la semana del parto, la ley, el año. También, o sea, tomé conocimiento por Marcela, lo mismo, eso de no saber. Yo que tuve mis 2 hijas, una primera cesárea de una manera y también una segunda cesárea totalmente distinta, acompañada ambas con Marcela, ya con Solcito, había ya empezado con esto, un principio, y bueno, esto, ella empezó, mirá que hay una ley, preguntá, entonces esto es simplemente... la del grabador. La grabador, o sea, la segunda igualmente, o sea, en mi caso, mi segunda cesárea, sabiendo, busqué una médica que no es cesárea anterior cesárea, que me falta a las 40 y pico, y de no desencadenarse hasta más de la fotografía, con 40 pasadas, casi la 41. Entonces, bueno, asegurándome que nada, esto que es una pavada capaz que para capital, pero acá en Merlo, en la clínica, por más que ya estaba la ley, el padre no entra en cesárea, normalmente, entonces, bueno, ella fue más de institución, que por ella, bueno, ella la peleó para que, digo, yo si tengo cesárea, prefiero hasta la 40 y pico. No se desencadena naturalmente, bueno, vamos a cesárea, pero es diferente, va a ser un nacimiento. Entonces, mi marido que entre todo el tiempo, yo quiero la música y un mantra, que yo venía haciendo todo un trabajo corporal, yo quería con música, quería continuidad, quería un ambiente acogedor, el ambiente que yo quería que pase para otro, no me traigan música, pero esto de poder elegir. Y esto, y sabiendo y acercándose, después, bueno, esto que venía, bueno, empezar a googlear
Y hoy si tuviera otro hijo, más cosas sé y más cosas pediría, pero desde... Me bajas la luz, me pones... Pero que se vaya el pintor, por favor, el pintor que se vaya. Pero esto que genera, ¿no? Esto primero es una resistencia, ¿no? Que papá, otra mía, que iba a entrar y tal, y yo ya lo peleé y entró también. Bueno, pero yo le contaba a los chicos que a ustedes les pasó que la usted también me dijo, cómprense una facturita para la enfermera. O sea, la violencia está habilitada. Cómprense una facturita para que los traten bien. Lo mismo que le pasó a los chicos, con unos manguitos ahí. No,